Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy jueves 5 de febrero del 2026. Y como hacemos todos los jueves o los viernes, vamos a comenzar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de estudiar tu palabra, de presentarla a tu pueblo, Señor, de explicarla, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, Padre Santo, porque tú eres un Dios fiel, un Dios, Padre Santo, que siempre está pendiente, un Dios que siempre está atento, un Dios que siempre responde, Padre amado, al pueblo fiel, Señor, que busca tu presencia, que busca, Señor, en oración, estar conectado contigo, Padre Santo, que tú honras la fe de aquellos, Señor, que verdaderamente confían en ti, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos hables, tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Santo Espíritu sea tomándome, Señor, y presentando este estudio a tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos estudiando la serie Confiar sin idolatrar y hoy vamos a comenzar la segunda parte de este estudio y terminarla con una tercera parte. Y fue una serie que comenzamos el mes pasado, una serie de estudios en donde tomamos el Salmo 133 y el versículo 5 de Jeremías 17, para no solo demostrar que que ninguno de estos dos se contradicen entre sí, y sobre todo para presentar varios principios del reino que estos nos revelan. En esta introducción que titulamos Confiar sin idolatrar y la subtitulamos la diferencia entre comunicación bíblica y dependencia humana, hablamos de dos tipos de confianza que encontramos tanto en el Salmo 133 como en Jeremías 17. Confianza relacional, que es la del Salmo 133, y confianza de dependencia, la cual es la de Jeremías 17. También dijimos que maldición en hebreo implica estar desconectado por completo de la fuente de vida. ¿Y quién es esa fuente de vida si no es Dios? Es como, la maldición es como una planta que no tiene acceso al agua. Está completamente desconectada del agua. En la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo Diseñados para la comunión, no para el aislamiento, aprendimos que Génesis 2:18 nos enseña dos cosas: que Dios proveyó un diseño para la compañía, y que para que ese diseño que Él creó se cumpliera, viniera a manifestación, creó a la mujer. También dijimos que esto tiene un significado general y psicológico, porque es una necesidad social. Necesitamos tener comunicación unos con otros. Fuimos creados, nuestra naturaleza es una naturaleza para socializarnos. Unos se socializan más, otros menos. Pero la gente que vive aislado, por más que lo traten de disimular, no viven bajo el diseño de Dios y no viven unas vidas normales. Y lo segundo que ocurre es que causa un impacto en la salud. Y esto es un repaso breve, amado, porque verdaderamente no tenemos tiempo. Cuando yo hablo de la primera parte, estoy hablando de la introducción. La segunda parte, la primera parte en realidad fue la semana pasada. Y no tenemos tiempo para entrar en más detalles, para hacer una contextualización más profunda.
por lo que les exhorto a ver los primeros 2 estudios en nuestro canal de Cristo Rey en YouTube. Hoy vamos a concluir esta serie Confiar sin idolatrar y estaremos hablando bajo el subtítulo Cuando la confianza se convierte en idolatría. Recuerden que estamos hablando de 2 tipos de confianza. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios no está maldiciendo. El profeta no está diciendo que Dios está enviando una maldición o va a enviar una maldición. El profeta lo que está diciendo es que el hombre mismo se maldice cuando confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará con los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 17 establece un contraste, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es una realidad que no podemos negar. Muchas personas dicen: confío en Dios. Ah, sí, yo tengo una fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando todo se cae, cuando las cosas salen mal, cuando surge de momento una enfermedad o una necesidad, ustedes ven que salen corriendo para el banco a buscar un préstamo, al médico, o van a otras personas, o buscan en el gobierno. Y eso es lo que Dios confronta en esta porción de la Escritura. La dependencia que muchos tienen en los sistemas humanos más que en Dios, que es el creador de todo lo existente. Jeremías pronuncia estas palabras al final del siglo 7 y a inicios del siglo 6, durante los últimos años del reinado de Judá, antes de la destrucción de Jerusalén en Babilonia, aproximadamente para el año 586 a.C. El pueblo vivía en una profunda crisis política, en una crisis espiritual y social. Y en aquella época, Judá había abandonado su confianza en Dios y terminó buscando seguridad en alianzas humanas, especialmente en Egipto. ¿Para qué? Para protegerse del avance babilónico. Aunque mantenían prácticas religiosas externas, su corazón estaba lejos de Dios, marcado por la idolatría, la injusticia y la corrupción. Ese era el cuadro en el que Jeremías habló estas palabras. Entonces, Jeremías 17, de 5 al 8, contrasta 2 realidades propias de ese contexto. Él dice: maldito el que confía en el hombre. Es un símbolo de Judá dependiendo del poder político y militar. Y el contraste está en bendito el que confía en el Señor, el cual presenta una imagen de fidelidad que da vida y estabilidad aún en tiempos de sequía. Por lo tanto, el pasaje no solamente es poético, sino que proféticamente confronta, porque llama al pueblo a dejar la falsa seguridad humana y volver a una confianza total en Dios en medio de una nación al borde del colapso. Dios no estaba molesto por la política. Dios estaba molesto por la dependencia en los sistemas humanos. Entonces, ¿qué significa maldito? Dentro del contexto de Jeremías 17,
del 5 al 8. La palabra maldito no significa que Dios está lanzando una maldición caprichosa, sino que describe la condición espiritual y existencial de quien decide apartarse de Dios para confiar en recursos meramente humanos. De manera que no es Dios maldiciendo, es que cuando el hombre confía en los sistemas humanos por encima de Dios, él mismo se está maldiciendo. Él mismo es el que se está alejando de la fuente, de esa agua que le va a alimentar, que va a hacer que como una planta o un árbol que durante mucho tiempo ha estado cerca de un río, de una fuente de agua, cuando viene el tiempo de sequía, está tan y tan saludable que va a soportar ese tiempo. De manera que maldición implica el habernos separado de Dios para estar confiando en los sistemas y en las estructuras humanas. En el contexto hebreo, maldito lo que expresa es estar fuera del ámbito de la bendición, es decir, vivir desconectado de la fuente de vida, de la protección y provisión divina. Yo lo he dicho tantas y tantas veces, que Dios ya escribió nuestra historia antes que nosotros hubiéramos nacido. Antes de haber creado el mundo, Él escribió la historia desde Adán hasta la última persona que va a nacer en este mundo. Y proveyó para la bendición, para el sustento, para que desarrollemos nuestras capacidades al máximo. Todo lo que tenemos que hacer es conectarnos a Él para poder leer esa historia que Él escribió. Pero ¿cuántos errores cometemos cuando nosotros decidimos escribir nuestra propia historia? Tomando nuestras propias decisiones, buscando consejos donde no debemos buscar consejos, buscando ayuda donde no debemos buscar ayuda. No, que maldición no es tanto un castigo activo, sino la consecuencia natural de reemplazar nuestra confianza en Dios por la autosuficiencia, el poder político o la fuerza humana. ¿Qué le parece? Por eso Jeremías lo ilustra con un arbusto en el desierto, sin raíces profundas, sin agua, expuesto a la sequía. Y luego en contraste, el que confía en el Señor es bendito porque permanece enraizado en Dios aun cuando llegan tiempos difíciles. Una persona que confía en Dios constantemente. Van a llegar tiempos difíciles. Dios nunca prometió a los creyentes que una vez aceptaran a Cristo como Señor y Salvador, una vez entraran en su reino. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar expuestos a problemas, a dificultades. Van a venir tormentas, van a venir terremotos, van a venir huracanes, van a venir tornados, van a venir gente mala a tratar de hacernos daño, enfermedades, porque esa es la condición del mundo en que vivimos. Pero cuando permanecemos conectados de la fuente, confiados en Dios, cuando vienen esos tiempos, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso David dijo, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está conmigo. Pero usted tiene que creerlo. En resumen, maldito aquí significa una vida espiritualmente estéril, una vida vulnerable y sin estabilidad, lo cual es el resultado de tener el corazón alejado de Dios. Por lo cual no es castigo, es la consecuencia espiritual. Porque separarse de Dios es como desconectar una planta de la raíz. Estoy a punto de estornudar porque con el frío que hace, tengo el heater prendido. No tengo plañola aquí. Y se le seca la nariz a uno. La semana pasada yo la pasé, el fin de semana pasado, amado, eso fue fuerte para mí. Mientras la pastora estaba disfrutando del calor de Santo Domingo,
yo me estaba congelando en Detroit. Pero gloria a Dios, disfrutamos de la compañía de mi hija y de los nietos y de su esposo. Y pasamos un tiempo bueno, tratando de mantenernos calientitos todos. Gloria a Dios. Como yo dije en la primera parte o en la introducción de esta serie, hablamos de dos tipos de confianza. Confianza relacional, la del Salmo 133. Y la semana pasada hablamos de esto. Dijimos que confianza relacional implica caminar juntos, apoyarnos, edificarnos mutuamente, ser vulnerables, o sea, reconocer que somos vulnerables, como comienza el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados que los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu, una persona que reconoce su vulnerabilidad, que necesita de Dios, que no es nada sin Dios. Es servirnos los unos a los otros. Entonces, confianza de dependencia, que es la de Jeremías 17, y de esto que vamos a hablar hoy. Dentro del contexto de Jeremías 17, confianza de dependencia es cuando una persona, y escuche bien, cuando una persona, sea un líder, sea un familiar, sea una pareja o un sistema humano, cuando esas se convierten en nuestra seguridad, en nuestra identidad y en nuestra esperanza, ocurren varias distorsiones profundas que afectan nuestra madurez espiritual, nuestra relación con Dios. ¿Cómo se afecta nuestra madurez espiritual y nuestra relación con Dios? Cuando ponemos nuestra confianza en una persona, sea líder, sea un familiar, sea una pareja o sean sistemas humanos. ¿Por qué? Porque la seguridad nuestra se vuelve frágil. Porque esa persona en quien tanto nosotros confiamos, o ese familiar, o ese líder, o esa pareja, o ese sistema, es limitado, es cambiante, es inconstante y sobre todo vulnerable. Y si usted se cree que los gobiernos son estables, entonces tiene que regresar a la historia. ¿Dónde está Roma hoy en día? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Siria? Y si esta nación no se pone para su número, cualquier país. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando falla, se va o cambia, nuestra estabilidad emocional y espiritual se quiebra. Usted puso la confianza en ese hermano en la fe o en ese familiar. Muchachos, que esto es tan y tan bueno. Eso no mata ni una mosca. Entonces, cuando esa estabilidad emocional y esa estabilidad espiritual es quebrada, la persona termina convirtiéndose en ese arbusto en el desierto, vive reaccionando a las circunstancias y al temor. Ese es el problema. Lo segundo que ocurre es que la identidad de la persona se vuelve dependiente. El valor propio deja de estar anclado en Dios y pasa a depender de la aprobación, de la presencia o el desempeño del otro. Mientras el gobierno esté operando bien, según lo que él esperaba, todo está perfecto. Pero cuando ese voto que diste trajo unos resultados catastróficos, se te va la moral al piso, se te va la seguridad al piso, estás desesperado.
¿Por qué? Porque depende de la aprobación. Depende de que esa persona esté para ti allí en todo momento. Que esto genera miedo al rechazo, miedo al control, miedo a la manipulación o silencio que desgastan la relación, la afectan, la rompen. Lo tercero es que la esperanza se reduce al humano. Las expectativas se colocan en alguien que no puede ni podrá jamás sostenerla. Cuando esa persona no cumple lo esperado, aparece la frustración, surge el resentimiento o la desilusión espiritual. Y ese es el problema con las falsas expectativas que a muchos les gusta desarrollar e imponer sobre los demás. Esto sonará feo y sonará duro, pero yo aprendí mucho hace muchos años. No esperes nada de nadie. Que tu esperanza, que tu seguridad esté en Dios. Es un error crearnos la ilusión por una amistad nueva que surgió bien y la persona es cordial, esperar algo de esa persona. Tú no sabes cuándo te va a fallar. Desde Jeremías el problema no es amar o confiar relacionalmente, sino convertir a un ser humano en lo que solamente Dios puede ser. Cuando una persona ocupa el lugar de Dios, se produce sequedad interior. Pero cuando Dios es la fuente de las relaciones humanas dejan de ser ídolos y se convierten en canales sanos, no en la raíz de la vida. Allí entra en acción el mensaje del Salmo 133. Porque solamente es allí cuando nosotros podemos habitar juntos y en armonía. Y no solamente somos bendecidos, podemos convertirnos en un canal de bendición para otros. Entonces esto nos deja con dos preguntas. ¿Quién es tu refugio real? ¿Dios o el hombre y su sistema? Y la segunda pregunta es, ¿quién sostiene tu paz? ¿Quién sostiene tu seguridad? ¿Dios o el hombre y su sistema? Y eso solamente lo puede contestar usted. Dios te está confrontando en este momento para que hagas una pausa en tu vida y te preguntes, ¿en quién verdaderamente confío yo? ¿En mis padres? ¿En mis familiares? ¿En mis hermanos en la fe? ¿En el cheque que recibo de la compañía en la que trabajo? ¿En los ahorros, pocos o muchos, que tengo en el banco? ¿En el gobierno? ¿En el partido tal o cual? ¿En X o Y gobernador? ¿O en Dios, el creador de los cielos y de la tierra? Cuando hablamos del hombre y su sistema, nos referimos a todas las estructuras humanas en las que se deposita una confianza absoluta, desplazando a Dios como nuestra fuente principal de seguridad. Hay personas que, no, chacho, cualquier cosa yo llamo a mi abogado. O se sienten seguros porque tienen el banco medio de lado. O tienen stock aquí, stock allá, o tienen un 401k bien grande. Que Dios los guarde, que no venga un golpe en las finanzas del gobierno, como pasó con el caso aquel hace muchos años atrás, donde hubo un desfalco de la compañía Enron, creo que era que se llamaba aquello, y personas que tenían millones y millones de dólares en stock, de la noche a la mañana se encontraron que no tenían nada. Estos sistemas humanos incluyen sistemas políticos, económicos, religiosos, militares y sociales,
así como ideologías, instituciones y liderazgo. En los tiempos de Jeremías, Judá confiaba en alianzas internacionales como Egipto, en su poder militar y en una religiosidad formal, creyendo que estos sistemas garantizaban estabilidad y futuro. Tenemos Egipto allí, nosotros tenemos tremendo ejército. Yo tengo suficiente dinero como para ir y comprarme una buena vaca y llevarla para que la sacrifiquen y se acabó el evento, porque pues eso fue lo que Dios mandó. El que no tenía una vaca para sacrificar, tenía por lo menos para un buen cabrito. Y el que no una paloma, el que no tenía ni una paloma, pues la misericordia de Dios. Pero el problema no es la existencia de los sistemas, amados. Porque Dios permite y usa estructuras humanas. El problema radica en hacerlo la base de nuestra total y última confianza nuestra. Cuando echamos a Dios para el lado y usamos esos sistemas como nuestra fuerza, como nuestra fuente para nuestra seguridad y nuestra fe. Cuando nuestro corazón se apoya en ellos, nos volvemos inestables, porque dependemos de decisiones humanas, de intereses cambiantes y circunstancias externas, que de hecho están fuera de nuestro control. Yo no puedo controlar lo que piensa esa persona en la que yo estoy confiando. Y yo me creo que está a mi favor y a lo mejor está en contra mía y yo no lo sé. ¿No te crees que ese familiar va a buscar tus intereses? Y no sabes tú que a lo mejor lo que estás planificando son los suyos y echarte para el lado. Así, el hombre y su sistema simbolizan una seguridad sin raíces eternas. Funcionan por un tiempo, pero no sostienen la vida en momentos de crisis. Por eso es que Jeremías contrasta esto con confiar en el Señor, quien permanece como fuente constante, aun cuando todos los sistemas del mundo fallan. Porque no es que son perfectos y que a lo mejor puedan fallar, no es que tarde o temprano van a fallar. Nunca ha habido un presidente o un gobernador 100% perfecto. Ni lo hay, ni lo habrá jamás. Entonces, ¿en qué nos llama Dios en esta noche? ¿A qué nos llama Dios en esta noche? A amar sin depender y a confiar sin destruirse. Y aquí entramos en la tercera parte para cerrar esta serie de confiar sin idolatrar. Dios nos hace un llamado a amar sin depender y a confiar sin destruirse. Vaya rápido a Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Gálatas 6, versículo 2 al 5, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mira, amado, muchas personas en este mundo, en la iglesia de Cristo, aman hasta perderse. Otros se protegen hasta hilarse. Pero ¿sabes qué? Jesús nos mostró un balance. Yo había hablado esto, lo había mencionado, Mateo 10:16. Él dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos hablando de muchos que aman hasta perderse y otros que se protegen hasta aislarse.
En este pequeño versículo, Jesús nos está mostrando un balance. Porque en Mateo 10:16 Jesús envía a sus discípulos a cumplir la misión y le está advirtiendo que enfrentarán oposición y peligro. Lo mismo enfrentamos todos los creyentes en Cristo en esta era. ¿Y sabes qué? En las próximas eras que seguirán, hasta que Cristo venga. Cuando Jesús dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, Él está reconociendo la vulnerabilidad de sus seguidores en un mundo hostil. Mas esto no es, amado, no es un llamado a la ingenuidad, sino a la dependencia total y absoluta de Dios. Ser prudentes como serpientes implica que tengamos sabiduría, que busquemos tener discernimiento y que actuemos con cautela. O sea, saber cuándo hablar, saber cómo actuar y saber cómo protegernos. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Porque el que produce en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad es el Espíritu Santo en nosotros en virtud de Cristo. Por eso no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que buscar la opinión de Dios primero. Conocemos una persona nueva, magnífico, gloria a Dios, ámalo, bendícelo, sírvele. Pero antes de llegar a una conclusión y a una opinión sobre esa persona, ponte en oración y preséntalo delante de Dios para que Él te revele, porque Dios es el que conoce el corazón de los hombres. Ser sencillo como paloma. Bueno, aquí dice sencillo, pero es manso. En algunas versiones dice manso. No menso, manso. Habla de pureza de intención. Habla de integridad y sobre todo de ausencia de malicia. Cuando hablamos de ausencia de malicia, que no estemos juzgando sin conocer. Porque hay veces que los más buenos son los más malos y a veces los que parecen ser más malos y antipáticos son los más buenos. Por eso tenemos que ir en oración y presentar todas nuestras emociones, desbordar nuestro corazón delante de Dios. En conjunto, este versículo nos enseña que como discípulos de Jesús que somos, debemos vivir sin violencia ni engaño, pero con inteligencia espiritual, enfrentando la realidad con fe, con equilibrio y carácter, sin perder nuestra identidad en Cristo. Si alguien sabía de relaciones, era Jesús. Jesús amó, sirvió y perdonó, pero nunca se entregó emocionalmente al juicio humano. Por eso Él dice en Juan 2:24, Juan 2:24 testifica de Jesús diciendo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque Él los conocía todos. Y en el contexto de este pasaje, lo que nos está hablando de que muchos creían en Jesús por las señales que Él hacía, pero no creían en Jesús por una fe genuina y transformadora. Eran de los que ver para creer. Jesús no se entregó emocionalmente al juicio humano porque sabía, Él conocía el corazón humano, es inestable, superficial y cambiante. La misma gente que hoy te admira, mañana puede rechazarte. Por eso Él no basó su identidad, su valor ni misión en la aprobación de las personas. Él dependía totalmente y mantenía una comunión plena con el Padre. Su seguridad y dirección venían de Dios, no de la opinión pública. ¿Alguna vez usted ve que fue a reunir a sus discípulos? ¿Qué ustedes creen que mañana vamos a hacer? ¿Vamos a ministrar a Betania? ¿O vamos a coger el día libre para irnos al mar de Galilea? No, Él pasaba horas y horas y horas, la noche entera en oración, en comunión con el Padre.
Eso le permitió amar a las personas profundamente sin depender emocionalmente en ellas. Si lo criticaban o no lo criticaban, si lo traicionaban o no lo traicionaban. De hecho, él sabía ya el final de él. La traición de Judas no lo cogió por sorpresa. Cuando lo escogió, ya él sabía que Judas iba a ser el hijo de perdición. Vemos lo que Juan 2:24 nos enseña, que Jesús discernía las motivaciones humanas y nos modela una fe madura, amar sin idolatrar la aprobación y servir sin vivir controlados por el juicio de otros. Eso es lo que Jesús modela. Entonces, no podemos vivir con la actitud de que yo me voy a mantener aislado para evitar problemas. Porque ya estoy cansado. Porque, ¿sabes qué? Nunca podrá ser un discípulo de Jesús. Porque implica que tenemos que reconocer que somos enviados en medio de lobos. Que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Mira, amado, una cosa son las cargas y otra cosa son las responsabilidades. Y voy a leer otra vez Gálatas 6 del 2 al 5 para que entendamos por dónde voy. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso está hablando de mansedumbre. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Para ir cerrando, amado, este estudio dentro del tema de amar sin depender, confiar sin destruirse. Gálatas 6, del 2 al 5, nos presenta un equilibrio esencial en la vida cristiana. El versículo 2 nos enseña que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Esto es, acompañar, sostener y ayudar en momentos de debilidad, en momentos de dolor o en momentos de crisis, lo cual refleja el amor de Cristo y la dimensión relacional y comunitaria de la fe. Porque para eso es que nosotros vivimos en el reino. No es para cantar cumbayá, cumbayá y estar horas y horas adorando y gozándonos de la música y de las luces y de todo los elementos que ponen hoy en día. Porque Jesucristo, Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y nos somos llamados a no ser servidos, sino a que sirvamos, a llevar las cargas los unos de los otros. Sin embargo, los versículos 4 al 5 aclaran que cada uno de nosotros debemos llevar nuestra propia carga. Aquí Pablo habla de la responsabilidad personal, que nuestras decisiones, nuestro carácter y nuestra obediencia, nadie puede asumirlas por nosotros. Usted es responsable por usted mismo. Nadie puede decidir ni debe decidir por usted. Para eso Dios te dio el Espíritu Santo. Nadie puede ejercer tu carácter, tienes que ejercerlo tú. Y nadie puede ser obediente por ti. Usted tiene que ejercer la obediencia que Dios demanda. Eso es llevar nuestra propia carga. Entonces, en el contexto del tema confiar sin idolatrar, este pasaje nos muestra que una fe sana no crea dependencia emocional o espiritual en las personas. Tenemos que amar sin depender y confiar sin destruirse. Amado, nos apoyamos mutuamente. Sí, pero nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra relación con Dios no se delegan. Entendemos que Cristo es la fuente, la comunidad es el apoyo,
pero jamás podrá ser el sustituto. Lo voy a decir otra vez. Cristo es la fuente. La comunidad es el apoyo, pero jamás podrá ser el sustituto. Y para ello tenemos que entender y establecer límites espirituales. Entendemos que dentro de este tema de amar sin depender y confiar sin destruirnos, hay dos afirmaciones que nos aclaran verdades bíblicas fundamentales. La primera es, amar no es tolerar abuso. Entienda eso bien claro. Estamos llamados a amarnos, pero no podemos tolerar el abuso. El amor bíblico busca el bien de otro y honra la dignidad que Dios da a cada persona. Tolerar abuso, sea emocional o espiritual o físico, eso no es amor. Eso es permitir pecado y la injusticia. Jesús amó con compasión, pero también confrontó y puso límites y se retiró cuando fue necesario, como vimos el caso en Juan 2:24. Lo segundo que nos revela es que perdonar no es permitir destrucción. El perdón libera el corazón del resentimiento, pero no elimina la necesidad de responsabilidad ni de protección. Dios perdona, pero también llama al arrepentimiento y al cambio. Perdonar no significa exponerse nuevamente al daño ni negar las consecuencias del pecado. No tropieces dos veces con la misma piedra. Por eso es que yo digo, yo perdono. Pero el problema es que una vez que se rompe la confianza, hay que mantener la distancia. En resumen, amado, el amor y el perdón bíblico restauran sin destruir, sanan sin anular la verdad y siempre caminan de la mano con sabiduría y límites sanos. ¿Qué dijo él? Ser mansos como palomas y astutos como serpientes. En esta noche, Dios nos hace un llamado mediante este estudio de que Él quiere, escucha bien, amado, Él quiere una iglesia unida en perfecta comunión unos con otros a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de que no pensemos igual, a pesar de que no estemos de acuerdo, a pesar de que no me gusta muchas cosas de fulano o de perencejo. A pesar de todo ello, tenemos que, como iglesia, estar unidos en una fe, un solo Dios, una fe, un solo Espíritu, un bautismo. Y Él quiere una iglesia sana. Dios quiere una iglesia sana en donde vivimos en comunión unos con otros, no aislados, perdidos en la soledad. Por eso es que este servidor, cada vez que tiene la oportunidad o que el Espíritu me lo revela, lo sigo diciendo, la iglesia virtual, eso no es de Dios. Esto es simplemente un instrumento. Yo no estoy fomentando una iglesia virtual, yo estoy haciendo un llamado a aquellos que creen en la iglesia virtual y que han sustituido a las redes sociales por la iglesia de Cristo, a regresar a vivir en perfecta comunión unos con otros, a pesar de las diferencias, en una iglesia unida, en una iglesia sana, en donde podemos vivir en comunión unos con otros, no aislados, perdidos en la soledad. Y lo tercero que Dios nos llama es a Él quiere una iglesia libre en donde podemos amar sin depender y confiar sin destruirnos. La iglesia tiene que estar libre. Libre para poder amar sin depender y confiar sin destruirnos. Una iglesia en donde Dios es la raíz y nosotros somos la rama. Termino diciendo, recuerda la diferencia entre comunión bíblica y dependencia humana.
Recuerda que fuimos diseñados para la comunión, no para el aislamiento. Y recuerda que debemos amar sin depender y confiar sin destruirse. De manera que, si esta noche fue el primer estudio que tú escuchaste de esta serie, vea la introducción, vea la primera parte y a la segunda parte y escúchalo en nuestro canal de YouTube. Y sobre todo, comparte cada uno de esos videos, comparte este video para que tú seas un canal de bendición para otros, para que tú puedas dar por gracia lo que por gracia acabas de recibir. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nos veremos el próximo domingo a las 9:30. Si quieres venir para adorar el nombre de Jesús junto con nosotros aquí, puedes comunicarte al 321-437-1600. Déjanos una nota y allí te daremos la dirección. Te bendigo, que pases buenas noches. Bendiciones.